Ben, logo de visitar as raíces africanas da nosa propia especie e as raíces tamén africanas de unha serie de costumes incluída a dieta cárnica, vamos ver unha conferencia de carácter máis metodolóxico e, en certa medida, intemporal, posto que se pode, vamos a falar dunha técnica que se pode aplicar a períodos moi diferentes, sempre e cando haxa materia prima fundamental desta técnica que é o ADN. Un dos grandes problemas dos arqueólogos, dende que a arqueoloxía existe como ciencia ou disciplina, é averiguar relacións entre as culturas, entre os grupos humanos, entre os individuos, que se establecían, pois, ás veces, con base en argumentos bastante febles. Bueno, pois, se ambos os dous tiñan un tipo de cacharro cerámico, ou fabricaban un machado de pedra puída dunha maneira, ou tallaban unha punta de flecha dun xeito, ou tiñan determinada estatura, ou tiñan determinados rasgos na arquitectura craneal, etc., etc. Hoxe en día somos bastante afortunados porque se desenvolveu nas últimas décadas unha técnica de estudo a partir do ADN, é dicir, do código xenético, que realmente sí que pode asegurar, afirmar o parentesco existente entre as poboacións actuais e tamén entre as poboacións actuais e as pretéritas, a partir dese código xenético. E hai que decir que, antes falei da marca España, ao mencionar ao profesor Domínguez Rodrigo, teño que volver a mencionala, porque o profesor Antonio Salas e a Fundación Xenómica, naquel traballa baixo a dirección de Ángel Carracedo, son outro deses vectores importantes da marca España, a marca España de verdade, a que está difundindo polo mundo inteiro un traballo serio e un traballo de vanguarda. Bueno, non me estendo máis, el nos falará de algunhas das cousas que está investigando e que está presentando, igual que acontecía co conferenciante anterior, en todo tipo de foros internacionais e nas revistas de maior calidade. Así que xa lle cedo a palabra ao profesor Antonio Salas Ellacuriaga, que antes me confundía no segundo apelido. Adiante. Muchas gracias, Ramón. Y antes de nada me gustaría agradecer a Víctor Barbeito y a todas las instituciones que estuvieron implicadas en la organización de estos encuentros. Y para mí es un enorme honor, aunque tengo que reconocer que me siento un poco bicho raro, porque seguramente estoy rodeado de arqueólogos, historiadores, y no sé si... A ver, vamos a intentar, voy a intentar llegar a vosotros desde una herramienta que a lo mejor no os es tan familiar. Y también agradecer a Ramón por haber contado conmigo como ponente en estas jornadas. Necesito también estar un poquito de pie porque si me siento me da algo, necesito moverme un poquito. Y Ramón me propuso unos temas para tratar en esta jornada y le hice caso en dos de ellos, de los tres que me propuso, y voy a traer un tema diferente que no, quizás a lo mejor no sabías muy bien que estaba trabajando en esto, pero creo que es especialmente interesante porque tiene una conexión importante con el mundo de la arqueología. Antes de nada, creo que de manera consciente o inconsciente este cuadro salió en las intervenciones anteriores, ya sea en la apertura de estas jornadas, y habla del pasado, ¿no? Quizás hay algo que nos une a todos aquí, que es nuestro interés por conocer el pasado. No sé si seguramente porque pensamos que eso nos va a ayudar a entender tanto el presente como el futuro. También creo que lo mencionó alguna de las intervinientes en la apertura. La cuestión es cómo el ADN puede ser útil en este contexto. ¿Por qué el ADN nos puede ser útil en este contexto? ¿Qué tiene el ADN que nos pueda servir para entender algo sobre nuestro pasado?
Entonces, mi misión en esta hora es intentar explicar un poquito cuáles son, cómo se puede entender o cómo se puede leer las distintas historias que están escritas en el ADN y cómo están escritas. Bueno, esto me planteé hablar de estos 4 temas. Yo tengo que reconocer que soy bastante disperso. Entonces voy a hablar de 3 temas que aparentemente no están relacionados. Yo intento relacionarlo todo, intento verlo todo desde una perspectiva más globalizadora y para mí todo está relacionado. Y también volveré a África, pero hablando más de la África contemporánea que de la evolución humana, como nos habló magistralmente el anterior ponente. Bueno, perdón, es esta de aquí, sí. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es esto del ADN, para qué sirve, cómo se puede interpretar el ADN, cómo se escribe la información, cómo los genetistas intentamos leer esta información con distintos fines, con distintas finalidades. Y voy a tratar sobre 3 temas, 3 bloques temáticos, y uno está relacionado con la colonización del continente americano, otro con un tema que a lo mejor pues suena un poco raro, pero vamos a ver un poquito de qué va todo esto, y el refugio franco-cántabro. 3 temas en donde el ADN está jugando y ha jugado ya un papel importante pues por motivos que veremos más adelante. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es esto del ADN. Yo creo que no necesitamos hablar mucho de la historia del ADN, pero sí saber que fue una revolución en el momento en el que se descubrió en qué consistía esta molécula. No solamente por la estructura del ADN en sí mismo, sino porque enseguida se dieron cuenta de que implícito en esta estructura estaba el secreto de la vida. Hubo personas que quedaron totalmente fascinadas con este hallazgo, ¿no? Como fueron estas declaraciones de Salvador Dalí. Bueno, el ADN vamos a simplificarlo todo lo máximo posible. No hace falta realmente entender mucho de ADN para, creo, hacer seguimiento de lo que yo os voy a explicar a lo largo de esta charla. Pero sí entender que todos nosotros somos portadores de ADN. Todos tenemos ADN. Es una molécula fundamental en todos nosotros. En cada una de nuestras células del cuerpo, pues, tenemos ese ADN. Nosotros, yo voy a hablar indistintamente de ADN o de genoma, ¿no? O de ADN, genoma, me voy a referir en esos términos a esta molécula. Todos estáis familiarizados con el concepto de cromosoma. Pues el cromosoma básicamente es ADN enrollado de una determinada manera para que esté organizado y tenga un acceso fácil pues, durante la biología molecular, de la biología celular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos conecta? Es fácil pensar, o la idea de por qué el ADN puede ser útil para reconstruir eventos del pasado es sencilla, en el sentido de que todos nosotros heredamos el ADN de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, y así pues uno puede coalescer en el pasado todo lo que quiera. Todos nosotros en el fondo llevamos escrito en nuestro ADN de alguna manera una historia genealógica. Eso es lo que nos conecta con el pasado. De lo que se trata ahora, la dificultad quizás está en cómo leer esa información que ha sido transmitida a lo largo de generaciones y que ha llegado a nosotros pues, en forma de cromosomas. Esto es básicamente un esquema muy sencillo de lo que estamos hablando. Fijaros que en el fondo vamos a resumir todo lo que estamos hablando a esta secuencia de letras. El ADN se escribe con 4 letras, es un código que se escribe con 4 letras, únicamente con una A, C, G y T. No interesa ni siquiera la estructura molecular de todo esto. Y simplemente saber que existen localizaciones en el genoma, en el ADN, que presentan diferencias entre los distintos individuos. Un individuo de esta sala puede tener una A en un sitio concreto de un cromosoma y otro individuo puede tener una C. Cuando eso se mira desde una perspectiva molecular, pues obtiene un patrón de frecuencias de distintos marcadores que aquí llamamos SNPs o SNPs, y que todo eso nos ayuda, como veremos más adelante, a hacer reconstrucciones evolutivas. Estas secuencias o estos polimorfismos, que es así como les llamamos a estos marcadores genéticos, se pueden analizar desde 2 perspectivas. O se genotipan uno de forma individualizada, se pueden analizar de miles en miles, o se analizan trozos de secuencias. Se hace lo que se llama secuenciación. Se analiza una secuencia del ADN y se lee cuál es la información genética que contiene ese trozo de ADN. Esto es básicamente nuestro ADN, es esto que veis aquí. Todos estáis familiarizados con el cariotipo. Todos tenemos una serie de cromosomas
en cada cromosoma existe información concreta que se activa o desactiva dependiendo del tipo celular. No es lo mismo una neurona que una célula muscular, o cada una tiene su función y por lo tanto en cada una se activan determinados genes para producir determinados elementos que son imprescindibles en ese modelo celular. Y también es interesante que hay determinados cromosomas, como por ejemplo el cromosoma Y, es este cromosoma Y que le falta unas patitas, ¿ves? Y ese cromosoma se hereda única y exclusivamente por vía patrilineal, de padre a hijos. Es lo que hace que un individuo sea varón y no sea mujer. O sea, tiene un patrón de herencia diferente, porque todo nuestro ADN, casi todo nuestro ADN proviene de ambos padres, menos el cromosoma Y, que proviene de un solo padre. Y este otro ADN, que es un poco especial, que seguramente muchos oísteis hablar de él, que es el ADN mitocondrial, que se hereda de madres a hijos, pero solamente lo transmiten las hijas a la siguiente generación. Por lo tanto, son tres modelos de herencia que marcan muchas cosas y que nos permiten hacer inferencias diferentes tan solo pensando en el modelo de herencia. Por ejemplo, el cromosoma Y y el ADN mitocondrial se heredan de una manera tan sencilla, se hereda como un bloque de una generación a otra, y eso hace que las reconstrucciones evolutivas sean mucho más sencillas, porque no intervienen los cromosomas de padre y madre, no existen intercambios de cromosomas y ahí eso facilita mucho la reconstrucción de los patrones evolutivos. Eso no quiere decir que sean mejores unos marcadores que otros, son simplemente diferentes. Entonces, esto que vemos aquí a la izquierda es el patrón de herencia del ADN que nosotros llamamos nuclear, que es casi todos esos cromosomas que vimos antes, y el ADN mitocondrial, que entonces se heredaría única y exclusivamente por vía matrilineal. En el ADN mitocondrial, el cromosoma Y, tenemos un solo ancestro, que es nuestro último ancestro materno, igual que en el cromosoma Y, sería nuestro último ancestro de cromosoma Y. Sin embargo, a nivel de cromosomas, tenemos tantos ancestros como uno quiera pensar, ¿no? Entre 2 elevado a n, que es el número siendo n el número de generaciones que tenemos. Ese es el número teórico, pero en el fondo sabemos que tampoco es así exactamente. Y también pensar ubicar el ADN en los distintos contextos. Es lo que os comentaba antes, que no se puede entender el ADN de forma aislada en una disciplina. Todo está íntimamente relacionado. Nos interesa el ADN en identificación, en filiación, ¿no? En un laboratorio forense es tremendamente interesante el ADN porque nos da una perspectiva diferente a la que nos pueden dar otro tipo de herramientas. En la investigación policial, que os diría si, por ejemplo, uno puede reconstruir a partir de unos vestigios que se encuentran en el lugar del crimen las características físicas del presunto autor del crimen, ¿no? O incluso esto, que solamente lo dejo caer, pero si a uno le interesa, lo podemos discutir más adelante, la posible relación que puede existir entre el genoma y el apellido de un individuo, ¿no? Imaginaos que vosotros en vuestro genoma tenéis escrito vuestro apellido, ¿no? Mirad, pensad solamente en la cosegregación del apellido y el cromosoma Y. O, por ejemplo, la ancestralidad, que es un tema que está ya más íntimamente relacionado con lo que nosotros vamos a hablar, o el origen geográfico. Existe cierta correlación entre ancestralidad y origen geográfico, pero no son términos equivalentes. Por supuesto, la predisposición genética que está escrita en nuestros genomas en cuanto a la enfermedad humana, tanto la enfermedad compleja, ¿no? Como el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer, etc., o la enfermedad ya más rara, ¿no? Esa enfermedad en donde existe una causa-efecto, una enfermedad en donde una mutación causa una enfermedad de forma directa, no existe componente ambiental. Y la demografía, ¿no? La historia de las poblaciones, cómo se mueven, cómo se interrelacionan y cuál es el producto de todo eso, qué es lo que nosotros estamos viendo y cómo podemos nosotros reconstruir los eventos demográficos que dieron lugar a la composición genética que existe en las poblaciones contemporáneas. Esto se puede aproximar también desde el punto de vista del ADN antiguo. O sea, podríamos estudiar restos óseos e intentar correlacionar eventos demográficos también con la historia, con la prehistoria, mirando directamente esos restos óseos antiguos. Bueno, 4 nociones básicas sobre esto de qué es la evolución molecular. Son cosas muy sencillitas, pero yo creo que con esto es más que suficiente porque nos va a permitir hablar de cosas que vamos a ver más adelante. Una es, cuando hablamos de linajes, o cuando me refiero a linajes, pues nos vamos a referir a secuencias de ADN. Son secuencias que tienen una secuencia concreta, como en este caso la primera ATCG-ATAG, y tenéis que pensar que cuando se transmite el ADN de una generación a otra, a veces cambia. A veces la maquinaria que se encarga de duplicar el material genético que va a ir a la siguiente generación se equivoca. Se equivoca poquito, pero a veces se equivoca. Y eso es lo que nosotros llamamos mutación. Se conoce como mutación.
El caso es que si nosotros cogemos todos los linajes que existen en la población, como podríamos analizar todas las secuencias de todos los que estamos aquí en esta sala, podríamos ver que unas están más relacionadas que otras. Tienen un parentesco evolutivo mayor que otras. Podríamos hacer como agrupamientos de secuencias. Y esos agrupamientos es lo que nosotros conocemos generalmente como haplogrupos, ¿no? Son como clados, como aquí está de moda el uso de la palabra clúster, ¿no? De hecho, es un término evolutivo también, un clúster evolutivo. Imaginaos que nosotros, para simplificar la cosa, pues le ponemos un puntito de colores a todo esto para representar secuencias y podemos hacer este tipo de inferencias. Las mutaciones no surgen en un contexto cualquiera. Las mutaciones surgen en un contexto que decimos haplotípico determinado. Surgen encima de otras mutaciones. Cuando se transmite la información de una generación a otra, esa mutación se acumula sobre unas mutaciones previas que ya existen en ese linaje de esa persona. De forma que nosotros no podemos reconstruir exactamente cómo fue el proceso evolutivo. O sea, esta secuencia desciende de esta otra, de esta otra, y así podemos ir hacia atrás todo lo que queremos. Podemos hacer una especie de puzzle. En el fondo todo esto, si cogiéramos todas las secuencias de la sala, podríamos hacer un puzzle, reconstruir un puzzle perfecto de lo que es la filogenia mayoritariamente europea, aunque nunca sabe. Uno tiene que mirar empíricamente cómo es su ADN para saber exactamente cómo es su ADN. A pesar de que uno tenga un fenotipo, una apariencia física europea, su ADN puede encerrar otras cosas diferentes. Es fácil que uno pueda llegar a tener, es que es lógico que en su genoma tenga algo más que una ancestralidad única, porque todos nosotros tenemos que entender que somos una especie de mosaico de ancestralidades. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y un concepto que es importante para entender todo esto es que esta acumulación de errores en las secuencias es una acumulación que se puede cuantificar. La velocidad en la que se acumulan estas secuencias se puede cuantificar. El ADN es una especie de, nosotros llamamos, o desde hace mucho tiempo, se conoce esto como el reloj molecular. Existe una especie de reloj en el modo en el que los errores se acumulan en las poblaciones. Y sabemos que eso tiene cierta constancia. Se puede cuantificar también su error, se pueden hacer determinadas cuantificaciones de cómo de exacto o de deficiente es un determinado reloj molecular. Y lo más interesante también es que distintos zonas del genoma, del ADN, tienen distintas velocidades. Es como que tiene un tic-tac diferente. Hay relojes que van con un tic-tac muy rápido y otros van con un tic-tac más lento. Por lo tanto, hay zonas del genoma que nos hablan de eventos del pasado, de la prehistoria, mientras que otras zonas del genoma nos hablan de eventos mucho más recientes. Por lo tanto, tenemos un espectro de relojes moleculares en el ADN pues, sumamente amplio para estudiar eventos que han tenido lugar en distintos momentos de la historia de una población. Uno de los más conocidos es el reloj molecular del ADN mitocondrial, ¿vale? Es un tipo de ese ADN que se hereda de madre a hijos y que se ha utilizado muchísimo en antropología molecular y se sigue utilizando. Pensar entonces, por lo tanto, que para acumular una cantidad concreta de variabilidad en una población hace falta un tiempo. Por lo tanto, mucha variabilidad genética es sinónimo de mucho tiempo, poca variabilidad genética es sinónimo de poco tiempo. ¿Cuánto tiempo ha sido necesario para acumular una determinada cantidad de variabilidad genética? Entonces, eso nos permite hacer dataciones. ¿Cuánto tiempo ha sido necesario para acumular toda la variabilidad que veis ahí en ese diagrama, ¿no? En ese esquema? Hizo falta menos tiempo para acumular esta variabilidad que para acumular esta otra. Entonces, podemos pensar en variabilidad es sinónimo de tiempo. También una forma de trabajar es pues, ver los procesos de migración son fáciles de detectar cuando las poblaciones que se ponen en contacto tienen ancestralidades más lejanas. Imaginaros que hacemos un símil aquí, imaginaos que llega una población que es una población B y llega una población A en un tiempo 1. Entonces podemos detectar esos elementos que no son propios de esa población. Es como si vosotros vais a un sitio arqueológico y detectáis elementos que no son propios de los señores que habitaban ahí en ese asentamiento. Son elementos extraños. Y por lo tanto podemos trabajar también con ese concepto, intentar detectar cuáles son los distintos elementos que tiene una población, porque las poblaciones no son puras, no existe el concepto de población pura desde el punto de vista genómico. Todos estamos tremendamente relacionados, pero uno puede detectar cuál es el origen probable, más probable de un determinado elemento del que es portador una persona.
En el fondo, pensar que vosotros sois portadores de muchos elementos de distintas ancestralidades. No sois un elemento único, sino que vuestro genoma es ese mosaico del que hablaba antes. Bueno, esto es, por ejemplo, una situación en Europa, ¿no?, que se podría dar si pensamos en el Neolítico, un proceso de expansión poblacional en donde podemos detectar en determinadas poblaciones los elementos que provienen de otras poblaciones externas, ¿no?, que no tuvieron la ocasión antes de ponerse en contacto. Y los influjos, ¿no?, que pudieran haber llegado a una determinada población. Simplemente con detectar eso, pues ya nos está dando una información muy interesante. Esto es equivalente, no me acuerdo muy bien de dónde lo saqué, pero es algo muy parecido a lo que hace un lingüista, ¿no?, detectando los distintos componentes lexicales en una lengua. ¿De dónde viene? ¿Qué es una lengua? Pues una lengua no es fruto de un evento único, sino que las lenguas han ido incorporando distintos elementos de otras lenguas. Pues lo mismo hace el genetista, ¿no? El genetista básicamente lo que intenta hacer es identificar esos elementos. Bueno, es imprescindible, como en cualquier otra disciplina, conocer no solamente la composición genética de la población que a nosotros nos interesa, sino lo que hay alrededor, o sea, las referencias, ¿no? Saber, vale, esto no es de aquí, pero ¿de dónde es? Si no, no podemos llegar a entender nada. Deciros que hoy por hoy hay muchos cientos de trabajos publicados, entonces uno casi siempre tiene referencias con las que comparar sus estudios, y cuando no las tiene, pues intenta buscarlas. Bueno, vamos a intentar hablar del primer bloque temático del que mencionaba antes, y es un tema en el que no es el primer tema al que me he dedicado a lo largo. Voy a hablar un poco de mi experiencia, ¿vale? Y no es el primer tema que toqué a lo largo de mi historia académica, pero fue un tema en el que me fui metiendo cada vez más porque me pareció tremendamente apasionante. Y es todo lo que tiene que ver con la colonización de América. Veremos que todo realmente no llegué ahí de forma casual, sino que hubo otros motivos por los que he llegado a esto. Y es la necesidad de entender, pues, por ejemplo, procesos de mestizaje, cómo eso influye en determinadas patologías, o sea, todas las consecuencias o la proyección que tiene esto en otros ámbitos de la investigación, ¿no? En América, pues como entre las muchas preguntas que un antropólogo o arqueólogo se puede hacer, pues interesa, sabéis que esto es un tema ampliamente debatido desde hace muchísimas décadas, ¿no? Creo que Ramón lo sabe bien, ¿no?, que ha sido muy debatido a lo largo de sobre todo del siglo pasado, pues por qué, cómo y cuándo tuvo lugar la colonización del continente americano. Yo no voy a hablar del por qué, porque el ADN tiene dificultades para responder porqués. El ADN tiene ciertas limitaciones, aunque me atrevo a decir que incluso puede hacer alguna incursión, porque hay elementos que quedan reflejados también en la historia evolutiva del genoma, como es aquellos procesos adaptativos, ¿no? Elementos del genoma que favorecen la fitness de un individuo a un determinado ambiente y, por lo tanto, podría explicar el porqué de determinadas cosas. Pero yo no me voy a meter en el porqué porque valga la redundancia, es una pregunta complicada para los genetistas. Pero sí que se pueden aportar determinados datos en la forma, ¿no?, el modelo de cómo fue ese modelo de colonización y el momento. Un poco haciendo alusión a los trabajos más del ámbito de la antropología, de la arqueología y de la antropología y de la lingüística, pues yo resumí y les llamé de una forma un poco personal los modelos de tierra y los modelos de mar. ¿Cuáles son los modelos que se han propuesto a lo largo de estos años en cuanto al proceso de colonización del continente americano? Y una teoría ampliamente aceptada durante muchos años, y por supuesto todo se cuestiona en algún momento, y hay otros modelos alternativos, fue la teoría esta que se conoce como la teoría del puente de tierra, ¿no?, a través del estrecho de Bering, o la Beringia, que es una teoría ampliamente aceptada. Por cierto, fue postulada por un jesuita español, que de una forma así un poco burda o grosera, pero claro, estamos hablando de 1590, entonces tiene su mérito. Y es una teoría bastante aceptada, ¿vale? Simplemente que en algún momento se habilitó el paso por esa región de la Beringia y el Homo sapiens que había alcanzado esa zona del noreste de Asia, pues llegó un momento en que pudo atravesar, quizás había cierta presión ecológica en la zona como para verse necesitado a cruzar al continente americano.
y eso tuvo lugar seguramente en un momento determinado. Pero ahí se han propuesto otros modelos, como por ejemplo, todos oísteis hablar de las teorías esas de la colonización por el Pacífico, ¿no? A través de, de Oceanía, o incluso colonizaciones a través del Atlántico, ¿no? ¿Quién llegó primero? Si llegaron los que vinieron por el norte, o los que vinieron del Atlántico, o los que llegaron del Pacífico. Y ahí está ¿cómo se llamaba este hombre? El Thor Egeland, ¿no? Con sus... sí, con sus barcas y sus experimentos para ver si era capaz de cruzar todo el Pacífico y llegar y demostrar que América se colonizó también por el sur y todo ese tipo de cosas. Bueno, esto ha sido un debate bastante caliente a lo largo de estas últimas décadas. Se han descubierto muchos yacimientos arqueológicos que han dado muchísima información a lo largo de estos años. Es inevitable, bueno, estos son bocetos, ¿no?, de cómo pudieron ser las distintas rutas de colonización. Es inevitable hablar de la cultura Clovis, ¿no?, de cuando uno se refiere a la colonización americana, y también se basa fundamentalmente este modelo de tierra, ¿no? Las poblaciones pasan a través de la Beringia y se asientan en el norte de América y se extienden todo a lo largo del norte de América, pero hay determinados problemas para entender esto. Se entiende que esto sucedió hace más o menos 14, 15.000 años. Si todo funciona bien, pues existe cierto acuerdo entre los especialistas en que esto tuvo lugar, o esta cultura se puede datar alrededor, o por lo menos lo que se llama como el Clovis First, que es el Clovis inicial, ¿no? Se puede datar en aproximadamente entre 14 y 15.000 años. Bueno, se puso en duda esta idea, pues cuando se descubrieron otros yacimientos, como por ejemplo en Monteverde. No es normal que haya dataciones de 16.800 años, ¿no? 14.800 años antes de Cristo, porque no encajarían, ¿no?, en ese modelo Clovis. Y incluso algunos llegaron a proponer que estos yacimientos tenían hasta 33.000 años, 34.000 años, o sea, cosas que no encajaban con ese modelo de colonización propuesto por muchos. Y así, pues otros yacimientos en el Sudamérica que no encajaban, ¿no? Entonces ahí se han propuesto dos teorías sobre la cronología corta, cronología larga, y parece ser que eso sigue siendo tema de debate entre arqueólogos y historiadores y lingüistas. Bueno, el caso es que existen motivos para pensar que había zonas habilitadas para cruzar o para llegar a América en distintos momentos de la prehistoria, ¿no? Y que pudieron llegar hace poco tiempo, o sea, compatibles con Clovis o mucho más ancestrales. Bueno, pues un poco atraídos por esta idea, los genetistas empezaron a tratar esto ya en la década de los 90, no es una cosa reciente, pero es quizás en esta última década cuando se empiezan a aportar datos mucho más sólidos sobre cómo fueron estos modelos de colonización y el momento en el que tuvo lugar esto. El primer trabajo en el que me vi involucrado es que simplemente lo que tratábamos es intentar reconstruir la historia evolutiva de los linajes americanos. Es relativamente sencillo discriminar cuáles son los linajes que son propiamente nativoamericanos de todos los que no son nativoamericanos. Uno llega a América y muestrea una persona cualquiera al azar de América. Si es un nativo, pues es más probable que su genoma sea nativo, pero incluso una persona de a pie en medio de Nueva York puede tener un genoma nativo. ¿Por qué no? En Buenos Aires o en donde sea, porque los genomas están ahí, ¿vale? Sobre todo los nativos estarán en población nativa, porque han contribuido a preservar esos genomas nativos, pero en general todas las poblaciones contemporáneas tienen cierto grado de mestizaje. Entonces, si uno hace este tipo de reconstrucción, llega a una conclusión muy sencilla, y es que todo lo nativo americano, si reconstruye ese puzzle del que os hablé antes, todo converge al noreste de Asia. O sea, eso ya automáticamente descarta cualquier otra teoría. O sea, no, es imposible explicar la variabilidad nativoamericana si no es en ese contexto. O sea, todo en última instancia viene del noreste de Asia, o sea, de la Beringia. O sea, es compatible el modelo filogenético, el modelo evolutivo, con un origen arriba y no una colonización pues, a través del Pacífico o del Atlántico. Por lo menos lo que se conoce hasta ahora. No podemos descartar que el día de mañana aparezcan otros elementos que justifiquen otros modelos de migración. Pero lo que se conoce hasta ahora es puramente proveniente del norte de Asia, ¿no? Es esta idea de aquí, o sea, esta es la zona donde se supone que comienza todo. Existe una zona donde se incuban, digamos, los linajes, las poblaciones que dan lugar a los paleoindios que entran después al continente americano. Y existe un proceso de colonización que va en esta dirección, de norte a sur. O sea, estos individuos hicieron un movimiento, un esfuerzo
esfuerzo, ¿no?, tremendo para moverse en X años. Después veremos un poquito más cuántos años llevó o fue necesario para llegar al sur de América, por lo menos la visión del genetista, pero todo tuvo lugar o comenzó en el norte de América. Lo siguiente que puede hacer uno es datar, como os comenté antes, estos linajes. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo ha sido necesario para acumular la variabilidad que nosotros observamos en estos linajes nativoamericanos. Bueno, pues uno llega a estas fechas, esta es una primera propuesta, y vemos que, por ejemplo, es muy difícil explicar algo que vaya más allá de los 23.000, 24.000 años. O sea, es muy difícil pensar en algo como 33.000, 40.000 años. Es algo que no encaja en absoluto con las dataciones que existen hoy en día. Incluso estas que vemos aquí son un poco, quizás, sobreestimas, ¿no? Quizás los modelos habría que pensar en edades más recientes. De hecho, en estudios posteriores llegamos a edades que seguramente sean un poquito más recientes. No muy recientes, no son compatibles con el Clovis que os hablaba antes, pero sí que son compatibles con un registro mucho más amplio, que es el registro global americano. Bueno, a lo largo de estos años hemos visto que en América hasta hace poco se conocían pocos fundadores. Fundadores es un grupo de individuos que llegan a un sitio y son la base, la base genética de las siguientes generaciones. Son esos que fundan una población. Entonces, a lo largo de estos años hemos visto, cada vez estamos viendo más fundadores. Hay fundadores que explican la mayor parte de la variabilidad, pero estamos viendo fundadores mucho más pequeños, pequeños grupos de personas que han ido atravesando ese sitio por el norte, algo un poco indefinido, por el norte de la Beringia, y que han ido entrando en América más o menos sobre esas fechas, ¿no? Hace 18.000, 17.000, 20.000 años. No fue una entrada única, una masa de gente que de repente deciden, se ponen de acuerdo y vamos a entrar todos juntos allí. No, esa gente ha ido entrando de forma paulatina, ¿no?, en pequeñas ondas de expansión desde el norte de América. Por ejemplo, este es uno de esos linajes. Este tiene aproximadamente 19.000 años. Este es un modelo de expansión, pero es un modelo empírico. Lo único que hacemos es, vamos a ver dónde está este linaje. Simplemente vamos a localizarlo espacialmente, este linaje, y vamos a hacer determinados análisis estadísticos para ver si esto tiene algún fundamento, pues se rige por algún tipo de modelo. Y esto es población que se puede denominar, la imagen de arriba, se puede denominar, estos son poblaciones contemporáneas, pero poblaciones urbanas y rurales. O sea, son linajes nativoamericanos que están presentes en poblaciones rurales y urbanas, ¿no? Pero sabemos que están ahí, sabemos que son nativoamericanos y que esos llegaron ahí a través de estos movimientos que estábamos hablando antes. Y estos son linajes que han sido muestreados en poblaciones nativoamericanas. O sea, que se supone que han permanecido más estables geográficamente que las poblaciones, pues, más urbanas o rurales. Lo que se ve es que existe cierto patrón, aunque aquí en este caso no está muy claro, pero existe cierta tendencia, la diapositiva se pierde un poco los colores, pero existe cierta tendencia a favorecer las rutas del Pacífico. Vale, después lo veremos un poquito más claro, pero veremos cómo el ADN también nos informa de cómo ha sido este proceso de migración, no solamente el cuándo, sino también el cómo. Bueno, en este trabajo, por ejemplo, vimos una cosa bien clara, y es que uno de esos linajes que estábamos intentando pescar, porque esto es así, es una especie de pesca, nosotros cogemos grandes masas de datos, o sea, la mayor parte de este trabajo se realiza en un despacho, no se realiza en campo. Y coges grandes bases de datos, pescas un linaje interesante, este tiene un patrón, no sé qué, vamos a investigar un poquito más. Empiezas a pescar ese linaje, intentas mejorar los muestreos y llegas a este tipo de conclusiones de las que estoy exponiendo aquí, ¿no? Y vemos que este es un linaje X2A. Vale, esto es un linaje que veremos cuál es su datación, pero que está única y exclusivamente en el norte de América. Este linaje no se fue al sur, se quedó ahí, en el norte de América. ¿Por dónde entró? Pues lo veremos ahora. Y mientras que hay otro linaje, este es un linaje, recibe estos nombres raros, son los clústeres que os hablaba antes, ¿no?, los haplogrupos, se llama D4H3A, ¿vale? Pues este linaje tiene una ruta mucho mejor definida, que es una ruta más fundamentada en el Pacífico, ¿no? Pensar que además aquí hay una gran barrera geográfica que de alguna manera delimita. Estos son modelos, esto no entiende de barreras geográficas, todo eso después lo explicamos nosotros a posteriori. Esto es de nuevo en población nativa y esto es en población urbana.
La población urbana tiende a guardar el registro de las poblaciones nativas. Existe cierta correlación entre las culturas más, las poblaciones más mezcladas con respecto a las poblaciones ancestrales. Bueno, entonces, esto es muy sencillo. De una manera más genérica, lo que nos está proponiendo estos dos linajes es que las dos rutas son compatibles. O sea, no tenemos por qué pensar en una única ruta. Hay seguramente, o los datos son compatibles con un modelo parecido a esto, ¿no? La idea de que ha habido un modelo de expansión por tierra y un modelo de expansión por mar. Y el modelo de expansión por mar fue fundamentalmente priorizando o se vio favorecido por el Pacífico. Fue más bien costero. Esto es un patrón bastante común también en la expansión de las poblaciones humanas, ¿no? El gran autofábrica o los grandes modelos de expansión autofábrica, por lo menos desde el punto de vista genético, favorecen la expansión por el sudeste de Asia, ¿no? Favorecen las rutas costeras también. O sea, la costa es un modo de desplazamiento pues, muy razonable por muchos motivos, ¿no? Bueno, este trabajo decidimos hacer un foco en Sudamérica. O sea, ¿qué pasa en Sudamérica? Ya, la mayor parte de los trabajos anteriores pues, era una cosa más general, más a nivel continental, incluso con determinado foco en Norteamérica, pero ahora nos interesa Sudamérica, porque al fin y al cabo Sudamérica ha sido el destino final de ese gran movimiento migratorio. Bueno, pues este trabajo nos permitió rescatar unos linajes que están sobre todo representados en Sudamérica. Tienen su representación a la altura de pues lo que se llama, no sé si estáis familiarizados, pero es la población mapuche. Esa población que vive, tiene una parte en Chile y otra parte en Argentina. Y está sobre todo representado en esta zona de aquí. Son linajes que son casi propios de esta zona, pero que sabemos que son nativoamericanos, vienen de arriba. Y si nosotros datamos el ancestro inmediato de estos linajes, nos damos cuenta de que estos linajes tienen aproximadamente, bueno, estas fechas que veis aquí, que son 18.000, hay uno de más de 18.000, 19.000 años y otro que es de 14, 15.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en tan solo 2.000 años, o sea, hicieron falta más o menos aproximadamente 2.000 años para colonizar el continente americano. Por lo menos los datos genéticos son compatibles con una expansión rápida. Incluso me atrevo a decir que seguramente se puede hablar de menos de 2.000 años. No, en algún momento se ha propuesto 6.000, 7.000, 8.000 años. Pues los datos genéticos son más compatibles con una expansión rápida. No hizo falta mucho tiempo para hacer esto. Y esto, pues en su momento propusimos un modelo de expansión en donde precisamente la población mapuche o las poblaciones proto-mapuches pues jugaron un papel especial. O sea, estos son modelos para explicar estos linajes y más o menos el modelo era mucho más compatible con esto de aquí. Es decir, ha habido una colonización fundamentalmente del Pacífico. Eso no quiere decir que hayan entrado también por aquí, por lo que es actualmente Venezuela o Brasil. Pensar que todo esto es una gran barrera geográfica, es muy difícil atravesar todo esto, aunque viven grupos humanos ahí, es muy difícil atravesarla. Entonces es lógico pensar en que las opciones son bien sencillas, o vienen por la derecha o vienen por la izquierda, ¿vale? Pero por el centro es más complicado. Y además que aquí también hay otra barrera geográfica, que es la barrera de los Andes, ¿vale? Entonces, pensar que ha habido la colonización ha estado facilitada también pues, por determinados aspectos geográficos y ecológicos. Entonces, pensamos que los datos son más compatibles con esta evolución del Pacífico con cierto flujo transandino a distintas alturas de la cordillera de los Andes. Pero donde más flujo poblacional ha habido es en el sur, favorecido por estas culturas proto-mapuches. Bueno, hace nada, bueno, este año pasado, pues tuvimos la ocasión de hacer un proyecto mucho más ambicioso que básicamente consistía en analizar pues, muchos miles y miles de marcadores genéticos en poblaciones nativoamericanas. Por lo tanto, representando fundamentalmente poblaciones nativoamericanas. Ya no eran eran datos de novo, ¿no? Producidos de novo, no rescatando datos de la literatura porque no había. Y genotipando estas muestras, pues llegamos a la conclusión de que fue un pasito más en todo esto, en intentar entender todo esto, porque llegamos a la conclusión de que el modelo matemático que mejor se aproximaba al modelo de colonización americana coincidía con un modelo que fue tremendamente criticado, que es el modelo lingüístico de Greenberg, ¿no? Joseph Greenberg, que propuso en su momento que
las grandes lenguas americanas, ¿no? nativoamericanas, se podían clasificar en 3 grandes grupos. Y esto fue tremendamente criticado. Justo hoy, cuando estaba tomando un café a la mañana, pues eché un vistazo a esto y esto lo rescaté hoy a la mañana tomando café, que es tomado de Wikipedia. Y justo vi justo al final la frase esta en donde hace referencia a nuestro trabajo, la idea de que por primera vez un modelo genético es compatible con un modelo lingüístico que fue tremendamente criticado y que aún sigue sin ser aceptado por una gran mayoría de antropólogos. Yo no quiero decir que la genética o en la lingüística esté la realidad, simplemente que hay que pensar en que los modelos seguramente son mucho más complejos que lo que tendemos a pensar, ¿no? Nos encerramos en un único modelo, pero en el fondo, pues, ¿por qué no pensar en la convivencia de varios modelos, ¿no? O sea, no es posible entender todo en un único modelo. Bueno, a lo largo de estos últimos años, pues como hemos intentado analizar distintos grupos poblacionales, algunos de forma más, no a nivel continental, sino a nivel más local, como por ejemplo este trabajo en Venezuela, pues de repente te encuentras linajes que son propios de esa población, o sea, que evolucionaron localmente en esa población, que llevan aislados, estamos hablando de linajes, no de personas, ¿eh? O sea, cuando hablamos de linajes son linajes, no personas, son trozos de ADN. Pero son trozos de ADN que tienen que ser explicados por movimientos poblacionales. No llegaron ahí a través de una gaviota, no, llegaron ahí porque se fueron transmitiendo de generación en generación y de forma local en una población. Entonces hay que explicarlo. La demografía tiene que explicarse o tiene que adaptarse a ese modelo. O el modelo genético tiene que adaptar de alguna manera a algún modelo demográfico. Y estos linajes, por ejemplo, tienen 4.000, 2.000, 3.000 años. Es decir, hay poblaciones que han llegado a un determinado sitio, a un determinado lugar y han generado su propia variabilidad genética y que se han mantenido relativamente aislados durante pues 4.000 o 5.000 años. Este es un trabajo muy reciente en Bolivia y por ejemplo, Bolivia es una de esas poblaciones que tiene un componente fundamentalmente nativoamericano, a pesar de que quedan pocas poblaciones nativas en Bolivia, o por lo menos que en otros países como Ecuador, Perú, ¿no? de Sudamérica, porque son poblaciones que ya han sido muy mestizadas, aunque quedan grupos y quedan familias lingüísticas, pero se ha perdido cierta etnicidad en Bolivia, ¿no? Igual que se han perdido en otras partes de Sudamérica. Pero, sin embargo, bueno, y se ve, de hecho, desde el punto de vista genético, que las poblaciones, esto es el conjunto de Bolivia, estos son las poblaciones más andinas, subandinas, los llanos, población rural versus población urbana, y estos son distintos departamentos de Bolivia. Se ve que casi todos ellos tienen un componente que es fundamentalmente nativo. O sea, Bolivia es fundamentalmente nativa, pero tiene un cierto grado de mestizaje que viene dado por la época colonial, ¿no? Y más contemporánea. Pero ese componente nativo, esto es solamente lo nativo, lo que veíamos antes en amarillo aquí, pues se puede subclasificar en distintos grupos o clústeres o haplogrupos, como queramos llamarle. Y vemos que existe cierta variabilidad dentro de Bolivia. No es lo mismo estar en los Andes que estar en la zona subandina que estar en los llanos. Hay diferencias, que viene dado también por las condiciones geográficas y las condiciones, los nichos ecológicos. Pero lo curioso de esto es que también buscando en Bolivia, sin querer, de repente te encuentras con un linaje. Es como que uno busca algo en un sitio arqueológico y encuentra algo que no, bueno, que es nuevo. Pues aquí también, estudiando sin querer Bolivia, de forma globalizadora en Bolivia, pues se encuentra con un linaje que no es boliviano. Es un linaje que seguramente es también fundador en América y que hoy se preserva en Bolivia pues por los motivos que sea. Es un linaje que llega también desde el norte de América y este linaje se explica también por 2 rutas de expansión. Es lo que os comentaba antes, la necesidad de permitir la convivencia de distintos modelos, no quedarse con un único modelo. Las poblaciones se han movido a lo mejor prioritariamente o mayoritariamente por un sitio, pero no hay que descartar que también hubo ciertos movimientos de expansión por otros sitios. Y este es un ejemplo típico, un linaje que llega al norte de Sudamérica y se expande por las 2 vías de expansión más fáciles, que es la vía del Pacífico y pues por la costa norte de Sudamérica, ¿no? Y llega a Brasil, incluso se mete dentro de Brasil en las poblaciones nativas del Amazonas. O sea, es un linaje que tiene en su conjunto 21.000 años. Seguramente sea un poco más reciente, porque es probable que sea más reciente, pero que el que tenemos en Bolivia tiene 15.000 años, el que nosotros hemos detectado, ese sublinaje dentro del gran linaje
americano. Entonces, si uno tuviera que hacer una reconstrucción y resumir todo esto en un solo esquema, pues yo creo que lo resume bastante bien. No he cambiado los números, porque esto ha sido tomado de no me acuerdo de dónde, pero los números más o menos hablan de que, imaginaros una situación en donde las poblaciones, esto es el gran modelo de expansión de las poblaciones humanas, la población humana es muy reciente, estamos hablando de muy poquitos años comparado con cualquier otra especie, por eso es tan aburrida desde el punto de vista genético, es una población muy homogénea. Entonces, pensar que las poblaciones de aquí, de esta zona del mundo, pues tienen aproximadamente 40.000 años, 30.000 años, y que vienen, en última instancia, vienen de África. O sea, vamos a referirnos muchas veces a África, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Todos nosotros somos África, en el fondo, todos venimos de África. La genética es perfectamente clara, ¿no? en cuanto a esto. Todo desciende, en último término, a algo que sucedió en África. Y de África pues viene a esta parte del mundo, y en esta parte del mundo se incuban estos linajes. Existe una ocupación seguramente que dura pues, desde de 36.000 años a 16.000 años, y que en algún momento determinado se favorece la entrada de estos proto o paleoindios, ¿no? A través de distintas rutas en el continente americano. Y finalmente, pues de ahí seguramente en un periodo de 2.000 años se coloniza el continente entero. Pues esta es más o menos un resumen de lo que hemos venido haciendo durante estos años. Como hemos tenido la posibilidad de analizar poblaciones que están más mestizadas, aunque en Argentina también hay grupos nativos bien definidos, que han conservado su naturaleza más nativa, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico, cultural, están sobre todo en el norte o en los mapuches que hablaba antes, pero también hemos analizado poblaciones contemporáneas. Y simplemente os traigo esta diapositiva porque me interesa que os quedéis con este linaje. Después vamos a hacer mención más adelante, vamos a ver cómo se mueven los linajes a lo largo del mundo y de dónde vienen los linajes. Pero simplemente quedaos con una idea. Este linaje fundamentalmente se encuentra en Argentina y País Vasco. Y después vamos a hablar de este linaje, porque únicamente, imaginaos que nosotros tenemos bases de datos de miles, de 100 miles de linajes. Y escarbando en todos esos linajes, esa secuencia en concreto aparece única y exclusivamente en País Vasco y en Argentina. Como dirían los argentinos, bueno. Ya cambiando de bloque temático, corro el riesgo de hablaros demasiadas cosas y no hablaros de nada, pero es la decisión que he tomado y no sé si es la correcta. Os voy a hablar ahora de un tema que para mí todo está conectado, era lo que os comentaba antes, y que además nos conecta muy bien con lo que nos expuso antes el anterior ponente, ¿no? Que es sobre la trata de esclavos. Quizás en Galicia y en España no lo hemos vivido tan de cerca, el problema social de todo esto, pero es un problema universal. Todo el pozo que ha dejado la trata de esclavos es un problema social universal. Es un verdadero problema, sobre todo en América, en África y en todas esas culturas contemporáneas, occidentales, en donde ha habido mezcla, de alguna manera, pues con otros grupos poblacionales. Y el problema racial lo estamos viendo todos los días, quizás no tanto en España, pero sí, en España también se está viendo, ¿no? Y si no es en esa dirección, es en otras direcciones. El problema racial y de la intolerancia, pues es un problema que existe, está bastante extendido por desgracia. Pero esto viene a cuento de que en el 2000 más o menos, en el 99 más o menos, pues decidimos hacer un proyecto en África. Se dieron unas circunstancias concretas, llegaron unos colaboradores de África que viven en África y nos surgió la posibilidad de hacer un proyecto en África. Y de ahí surgió un gran proyecto que tuvo mucha repercusión en nuestro grupo porque seguimos trabajando aún hoy en día en África por muchos motivos. Y sobre todo los que os comentaba antes, África es para un genetista pues como el Amazonas para un botánico, ¿no? La gran riqueza de variabilidad genética está en el continente africano. Porque ahí están nuestras raíces, ¿eh? Nosotros somos un producto de África, somos un subconjunto de lo que pasó en África. Este trabajo en África tuvo una continuidad. Nos dimos cuenta cuando estábamos trabajando en África que era una buena oportunidad para entender todo lo que era africano o que tenía un componente ancestral africano, pero que no estaba en África. Es decir,
empezamos a ver un montón de linajes que no estaban en África, obviamente, que están en América, sobre todo en América, también en Europa. Pero nos empezamos a tener interés sobre este aspecto de todo lo afroamericano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue todo esto? Bueno, surgió un tema pues tremendamente apasionante y a partir de ahí pues empezamos a hacer muchas cosas en afroamericanos. Esto es algo relativamente reciente, ya no es prehistoria, pero está ahí. O sea, es algo que empieza pues, en el siglo XVI y pues, tiene lugar durante 4 siglos y ha tenido unas implicaciones sociales tremendas y sigue teniendo. Es motivo de conflicto todo esto. Muchas poblaciones, aquí no vivimos tanto, pero se sienten aún colonizadas. Existe un problema tremendo con todo esto. Y hace un año aproximadamente se dio la circunstancia que nos pusimos en contacto una serie de grupos en Europa para hacer una cosa más bestia en relación al tráfico de esclavos. Es un grupo que se llama Eurotast. Es un grupo que intenta unar el esfuerzo de distintas disciplinas. Hay arqueólogos, la arqueología juega un papel fundamental en este proyecto. Hay muchísimos arqueólogos, hay historiadores, hay lingüistas, hay sociólogos y hay genetistas. Los genetistas, pues hay solamente 2 grupos, pero bueno, estamos ahí también. Pero uno de los componentes más importantes quizás es el de los arqueólogos. Y como es algo muy reciente, me pareció interesante traerlo aquí a este encuentro, porque además acabamos de tener una de esas cursos de entrenamiento. Esto es lo que se llama una Marie Curie Training Network, que es una red de entrenamiento para estudiantes Marie Curie. Entonces, además los grupos se forman no solamente por los directores de grupos, sino también por una serie de estudiantes que están siendo entrenados en todos los aspectos de esta red. Entonces, todos los estudiantes, ya seas matemático, ya seas biólogo, o sea lo que seas, todos tienen que pasar por todos los cursos de entrenamiento, incluido excavar. O sea, allí están excavando, todos los chicos trabajan y hacen todo. Y se forman en distintos ámbitos o sea, un lingüista se puede estar formando ahora mismo, está yendo a un curso de ultrasecuenciación de ADN que se está dando lugar ahora mismo en Barcelona. ¿Vale? Imaginaos un lingüista yendo a un curso de ultrasecuenciación donde hay un componente más bioinformático muy específico dedicado a eso. Pues todos se están entrenando en todo esto. Me parece que es un grupo tremendamente atractivo. Y bueno, hace 2 semanas tuvo lugar uno de estos encuentros ahí en esta isla que se llama San Eustatios. No sé si muchos oísteis hablar de esta isla. Queda en el medio de la nada, en el Caribe. De hecho, aunque esta flechita indica una isla grande, en el fondo no es esa isla, es una que está cerca, porque esta no sale en el mapa. Fijaros la longitud que tiene esta isla. Esto es 1,5 kilómetros de ancho. O sea, esto de aquí más o menos son 2 kilómetros. Aquí hay un volcán, aquí hay una sierra pequeñita, eso que dice que solamente queda esta zona para vivir. Todo lo demás es una selva. Pero es una isla, eso son las Antillas Menores y es uno de los sitios que quedan más cerca, digamos, de África. Y no sé si fue una casualidad o simplemente su localización en el mapa, pues hizo que esta isla en un momento determinado fuera el ombligo del mundo. Dice Eltis, es uno de los grandes estudiosos del tráfico de esclavos, sacaron hace unos años lo que se llama el Atlas de tráfico de esclavos, y dice que no había absolutamente ningún lugar en el mundo, ningún puerto en el mundo que no estuviera conectado con el tráfico de esclavos. O sea, los esclavos se trataban como animales, se movieron millones de esclavos a lo largo de este periodo, y no eran personas, eran una especie de animales que servían para trabajar. Entonces, esta isla, en esta bahía que veis aquí, porque esta es la zona de Barlovento, esta zona es bastante inhóspita dentro de lo que cabe porque es una isla pequeñita, y sin embargo esta zona está mucho más protegida. Pues en esta bahía de aquí llegó a haber más de 3.000 barcos, en donde uno podía encontrar cualquier cosa del mundo. Cualquier cosa era como el gran supermercado mundial. Ahí, en el medio de la nada, era un centro de distribución de esclavos. Pasaron cientos de miles de esclavos a través de esta isla y de ahí se iban distribuyendo a otras zonas del Caribe, ¿no? Bueno, pues esta es la isla, fijaros. Esto es desde aquí arriba. Esta es la isla, este es el volcán y esta es la zona habitable, prácticamente. Y en esta zona casi no hay nada porque hay 4 casitas por ahí. Estas son las bahías. Esto es el centro de arqueología. Hay un grupo, Holanda está metiendo una cantidad de dinero impresionante aquí. O sea, hay proyectos de 15 millones de euros, hay cosas así que a nosotros nos quedan muy lejanas. Pero otros países invierten en este tipo de cosas. En este país es más complicado, ¿no?
Este es el sitio arqueológico que se está excavando, es uno de los lugares, veis que ahí están los chicos trabajando. O sea, esto que veis aquí es un burro de 400 años, ¿eh? El que está en el suelo. y es impresionante la cantidad de cosas que aparecen ahí, porque eso era un poblamiento de esclavos. Entonces, si buscas en el nivel adecuado, pues en esta tierra que veis aquí a la derecha, es que tardan en aparecer el ratón, pero esta tierra que veis aquí, pues empezáis a ver trocitos de cerámica, cristales, hay de todo. O sea, seguramente es mucho más fácil trabajar en algo que tiene 400 años porque te encuentras de 300, 200, depende. Hay distintos sitios ahí. Y bueno, esto no debía ponerlo aquí, pero este es el sitio que yo también hablo. Siempre es importante en una isla saber dónde está el sitio de las cervezas, no solamente el sitio arqueológico, porque ahí muchas veces se cocina más ciencia que en el sitio arqueológico. Lo cierto es que es el típico ejemplo de lugar creole, como dicen ellos, porque es un pub caribeño, inglés, holandés, una cosa rara, pero los dueños son chinos, la comida es china y la cerveza es mexicana. Y hablan inglés, a pesar de ser una isla holandesa. Bueno, hablan inglés, hablan francés, tienen una riqueza, es una especie de Jamaica, pero multiétnico, cultural, no sé, un poquito de todo. El caso es que, os resumo, a lo largo de estos últimos años, nos vimos interesados por esto, pues intentar, vamos a ver si somos capaces de trazar el origen de los linajes que uno observa en América, o sea, afroamericanos, africanos que están en América. Y vamos a ver si somos capaces de hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Bueno, cuando uno coge los linajes, todo esto que veis aquí son esas secuencias de las que os hablaba antes, que están conectadas a través de mutaciones, ¿vale? Y estos cuadraditos de colores lo único que indican es dónde se encuentran. Pues algunas se encuentran más en la costa de Senegambia, otras se encuentran en Mozambique, otras se encuentran en... pero este rojo, por ejemplo, es América. El rojo es América, el azul es Senegambia. Entonces uno puede llegar a la conclusión de que hay linajes que se pueden localizar perfectamente en determinados sitios de África, mientras que otros son un poquito más ambiguos. Es como que están distribuidos todo a lo largo del continente. Eso veremos en una diapositiva más adelante por qué. Bueno, esta es la única diapositiva que es incompatible entre Mac y Windows, creo. Así que ya ni hablo de ella. Pero básicamente es que cuando uno ve los grandes bloques de variabilidad que existen en Afroamérica, casi toda la variabilidad, solamente comparando visualmente la variabilidad que uno ve en América con la que ve en África, se ve que coinciden bastante bien los patrones de América con los patrones de noroeste, sí, bueno, es difícil de traducir esto, pero África es difícil de describir, pero es la zona, sí, pero África Occidental del norte, pero no tan al norte, no más allá de Senegambia. La zona de Senegambia, nosotros llamamos la zona más al oeste, Western Africa, ¿no? Pero también representando la zona de más, bueno, el Golfo de Biafra, Golfo de bueno, lo vamos a ver más adelante, os lo presento aquí. Si uno intenta formalizar esto como números, es decir, vamos a intentar calcular, implementando un modelo matemático, cuánto ha contribuido las distintas zonas de África al continente americano. 10 minutos, no me lo puedo creer. Buf. Bueno, qué rollo que tengo. Claro, está bien, está bien. Es que me queda un bloque entero para hablar con vosotros, pero bueno. La idea es que uno llega a la conclusión de que la mayor parte de la variabilidad genética se puede atribuir a esta zona de West Central África, o sea, esa zona de Senegal hasta básicamente la altura de Angola, ¿no? Que fueron los grandes recursos, pero sobre todo la zona de Senegal y de la Costa de Oro, ¿no? Y que pequeño porcentaje, solamente un pequeño porcentaje a la zona de Mozambique, porque sabéis que de repente saltaron de Angola hasta Mozambique, porque no interesaba mucho, Sudáfrica era muy complicado, Namibia muy complicado, entonces se fueron directamente a esta zona de por aquí. Recorrieron toda esta zona, toda esta costa, y saltaron de Angola, se fueron directamente aquí, ¿vale? A Mozambique y un poquito de Tanzania, pero ni siquiera. Y esa zona, además, en nuestro estudio está muy poco representada, entonces hubo que hacer un esfuerzo después para intentar explicar la variabilidad de esa zona. Pero casi siempre llegamos a la conclusión de que la variabilidad era fundamentalmente, se podía trazar en última instancia a esa región. Pero nos encontramos con cosas interesantes. Este linaje, por ejemplo. Este es un linaje que está en América y apenas encontramos identidades en África. O sea, es un linaje que sabemos que es africano, viene de África. Eso es algo indiscutible, la genética ahí no falla. Esto es subsahariano. Y sabemos que además es de la
zona de centro de África, centro-oeste de África. Pero no lo encontramos en África. O sea, es un linaje para el que no tenemos referentes en África. Esto nos llevó a dos conclusiones, o una de dos. Es una zona que no hemos muestreado, o simplemente son grupos poblacionales que se extinguieron completamente durante el tráfico de esclavos, porque fue bestial aquello. Entonces, es perfectamente factible que haya grupos poblacionales que hayan desaparecido durante la trata de esclavos. Bueno, la primera opción la descartamos rápidamente, porque vimos que incrementando el muestreo de esas zonas donde pensábamos que podía estar ese linaje, no está. O sea, es muy probable que muchos linajes se hayan perdido y que ahora mismo solamente podamos reconstruir zonas de África, historia demográfica, con el ADN, de África a través de los linajes, o sea, a través de la ventanita, como haciendo el símil que ponía antes el anterior relator, pues a través de los linajes que se conservan hoy en día en América. O sea, como en Brasil, en Río de Janeiro o en San Salvador de Bahía tenemos una especie de ventanita a través de los genomas afro-brasileiros a la historia de África. Cosas que se han perdido en África, ya no existen. Hay linajes también que se atribuyeron en su momento al este de África, pero sabemos que el este de África casi no ha contribuido nada al tráfico de esclavos, porque no fue una zona explotada. La abolición de la esclavitud fue antes de que pudieran llegar los grandes imperios europeos al este de África. Entonces, pero algunos proponían que hay linajes que son del este de África y que sí aparecen en América. Lo que pasa es que ese sí que lo descubrimos después, con el tiempo, en esta costa de Angola. O sea, es un linaje que después pudimos reconstruir su historia. Un linaje que es del este de África, viaja al suroeste de África y de ahí se va a América. ¿Vale? Para algunos sí que pudimos reconstruir todo esto. Bueno, os iba a hablar del caso Jamaica, porque Jamaica es un sitio muy especial. Llegaron a haber 1.200.000 esclavos en Jamaica. Pero ya no os voy a hablar de él, porque entonces, ¿cómo se puede salir? Bueno, voy para adelante y me cargo todo Jamaica. Lo siento. Pues sí que exactamente, ahí podríamos hablar del reggae y de todo. Bueno, paso de Jamaica y de esto. Bueno, sí que os comento una cosa. Esta diapositiva me interesa comentarla también. Si vosotros cogéis todos los cromosomas de población afroamericana y imaginaos que vosotros sois capaces de pintar en el cromosoma, cogéis una acuarela con distintos colores y sois capaces de pintar qué trocitos del genoma de un afroamericano son africanos, son europeos, son nativoamericanos, son lo que sea. Tenéis unos modelos, nosotros llamamos conjuntos de entrenamiento, son poblaciones ancestrales, ¿no?, que representan las poblaciones ancestrales. Y entonces en nuestro modelo intentamos reconstruir qué trozos del cromosoma, vamos recorriendo una ventana de ese cromosoma y vamos pintando las distintas ancestralidades de esos cromosomas, ¿no? Una idea más de cómo somos realmente nosotros. Somos un mosaico, ¿no?, como os decía antes. Pues fijaros, la mayor parte de los afroamericanos tienen una ancestralidad afro, más o menos del 78%, estos son percentiles, pero en el cromosoma X ese porcentaje está incrementado con respecto al resto de los cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? Que la población femenina ha mantenido la ancestralidad africana mejor que la población masculina, porque el cromosoma X está el doble de representado en las mujeres que en los hombres, porque los hombres tienen un cromosoma X y las mujeres tienen 2. Entonces, la mujer ha contribuido más al componente afroamericano que los hombres. Se pueden hacer inferencias de este estilo, ¿no? Y que hay regiones en el genoma que sabemos que de repente pierden su ancestralidad africana. O sea, todo es africano y de repente pling, baja la ancestralidad y es más europea que africana, indicando que seguramente hay patrones de selección natural. Hay genes que se han visto presionados por el ambiente y favoreciendo la fitness de los individuos, de forma que hay regiones en el genoma que son más europeas que africanas, porque eso ha favorecido ese proceso de adaptación. Fijaros que se dice que entre 1/4 y 1/2 de los africanos murieron entre los 3 primeros años bueno, casi todos murieron por el camino, los tiraban al mar cuando morían, imaginaos lo que era eso, iban como sardinas ahí, pero los que llegaban, la mitad morían en más o menos 2-3 años. Entonces lo que resistían porque tenían ciertas capacidades adaptativas, y ese proceso adaptativo pues, se fue reforzando en estos últimos 300-400 años. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba antes, que vosotros podéis pintar el cromosoma de un individuo y con tantas ancestralidades como podáis, para daros esa idea de que nosotros no somos, nuestros cromosomas no vienen de un origen único, sino que vienen de muchos orígenes. Y siento que este tema no lo voy a tocar, pero sí que os voy a mencionar dos cositas. Este es un tema
que a mí me parece muy apasionante, porque los arqueólogos estáis historiadores estáis muy familiarizados con esto, que es el refugio franco-cántabro y lo que supuso eso en la evolución de las poblaciones europeas, ¿no? Como lugares de recolonización del continente. No que se van a dormir y me van a echar y me van a... Bueno, bueno, voy a intentar resumir esto. Sí, perfecto, bien. Voy a mirar. Genial. Bueno, pues voy a intentar resumir esto lo máximo posible. La idea de que hubo una controversia en su momento, seguramente todos oísteis hablar de Cavalli Sforza, es uno de los grandes genetistas de poblaciones, es un fenómeno y es uno de los grandes padres de la genética de poblaciones. Y eso ha hecho que Italia, por ejemplo, se haya incubado muchos genetistas en Italia, ¿no? Con respecto, más que en cualquier otra población de Europa. Pero él favoreció esa teoría de que Europa era básicamente neolítico, ¿no? Desde el punto de vista genético ya estoy hablando, ya no todo el aspecto cultural, arqueológico que podéis ver por ahí, sino que desde el punto de vista genético, pues que Europa era muy neolítica, ¿no? Una gran porcentaje de la población se podía atribuir a esa corriente de pobladores que llegaron en el neolítico. Pero los datos poco a poco fueron confirmando la hipótesis contraria, ¿no? Y es que el neolítico tuvo una importancia menor por lo menos en los linajes que han sobrevivido hoy en día en la población europea. Y yendo rápidamente a todo esto, bueno, este es el escenario que tenía Europa pues, en el último periodo glaciar, y pensar que hay zonas que eran muy hostiles, no había forma de vivir en determinadas regiones, y hubo poblaciones que tuvieron que retrotraerse, como bien sabéis, a esas zonas de refugio. Y una de esas zonas es el refugio cántabro francés, ¿no? Franco-cántabro, no sé si se traduce así, pero yo lo traduzco así. Y es esta zona que sabéis que desde el punto de vista arqueológico pues es una zona muy homogénea, que hay mucha densidad de artefactos, ahí hay de todo, ¿no? Y que favorecen esta hipótesis, ¿vale? Entonces, hay varios linajes que hablan indiscutiblemente de este foco de reexpansión. Se supone que las poblaciones se tuvieron que retrotraer estos lugares de refugio, y de ahí se tuvieron que recolonizar Europa, ¿no? Cuando las condiciones ambientales mejoraron. Y hay varios linajes que hablan de eso. Es indiscutible que hay linajes que tienen el origen en esa región y que en un momento determinado se expandieron todo a lo largo de Europa y también al norte de África. O sea, cruzaron la península ibérica y se fueron al norte de África. Hay cosas muy interesantes. Bueno, esto habría que localizarlo todo. Hay varios linajes de esto, no hay un linaje único. Y las dataciones, además, han ido mejorando a lo largo del tiempo y han permitido confirmar que efectivamente son linajes que tienen 13.000 años, 12.000 años, 15.000 años, porque ahora ya se conocen más linajes, van apareciendo poco a poco más de estos linajes. Bueno, fijaros, este trabajo es un trabajo del grupo de Antonio Torroni, que es un fenómeno, y es un artículo, una revista que además es muy conocida y tiene un índice de impacto alto, y que conecta la población saami con los bereberes, ¿no? Lo conecta todo a través del refugio. O sea, la idea de que hay linajes que se expandieron a partir del refugio franco-cántabro y se fueron tanto para el norte como para el norte de Europa como para el norte de África. Este linaje es muy especial. Esto tiene aproximadamente 9.000 años. Es una datación que se encuentra hoy en Saami, pero mucha menos variabilidad en Saami que en el refugio franco-cántabro, es decir, llegaron recientemente, y lo mismo en bereberes. Nosotros hace un tiempo, descubrimos también unos linajes en Tuareg, que es imposible, sabemos que no son africanos, no son norteafricanos, sino que son del refugio franco-cántabro, pero están en Tuareg. O sea, ¿qué pinta un Tuareg con un linaje franco-cántabro? Alguno diría, bueno, es que los Tuareg son vascos, ¿no? Como alguno dijo en su momento. Bueno, pues, quién sabe. El caso no es que sean vascos, sí que han incorporado linajes que en su momento estaban localizados o fueron originarios del refugio franco-cántabro. Si había vascos allí o no, eso es otra cosa. Bueno, a lo largo de estos años han surgido muchos de estos trabajos, y este H2A5, os pedí antes que os acordáis de este linaje. Este linaje es también del refugio franco-cántabro, solamente lo encontramos en el País Vasco y en Argentina. Es un linaje de fruto de la expansión, pero que no ha difundido fuera del País Vasco más que en Argentina. Tenemos registros de más de 400.000 perfiles a lo largo del mundo. Y en esos 400.000 perfiles, ¿dónde lo encontramos? Pues en Córdoba, en Argentina, por la zona de Córdoba, y en País Vasco. Es obvio, ¿no? Bueno, pues es parte de la diáspora vasca. Igual que encontramos mutaciones de la mutación gallega de cáncer de mama de toda la vida, es una mutación que nosotros vimos aquí desde hace muchos años. ¿Dónde la encontramos? Pues en Río, en Buenos Aires,
en Suiza, en Inglaterra, pero de forma esporádica, siempre de forma esporádica. Pero la verdadera foco de esa mutación es en Galicia, ¿no? Hay muchos ejemplos así. Pues este es uno más de la diáspora vasca. Pero hay un linaje que vimos ahora hace muy poquito, este fue del año pasado, que para mí es hermoso, que es un linaje que, fijaros, podemos trazarlo desde sus orígenes hasta el presente. Es un linaje que sabemos que en sus orígenes surge por esta zona de Europa, tiene un sublinaje que viaja hace 10.000 años aquí, hay un sublinaje que viaja aquí, otro sublinaje se va a lo que es la zona de la Aquitania, se va por ahí por el refugio franco-cántabro, por la parte francesa, y luego después se va al País Vasco, y ahí se funda un sublinaje que tiene 5.000 años. Ese sublinaje está básicamente en País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, se extiende todo a lo largo de la cordillera cantábrica, y sublinajes de ese linaje principal se va uno a Inglaterra, otro se va a Irlanda, y de ahí se va a América. No del País Vasco. De hecho, esta parte de aquí, esta flecha de aquí, conecta esta zona con... está mal esta flecha, ¿eh? Mira, me acabo de dar cuenta ahora. Ese se va a Canadá, se va a la zona de Quebec, se va a la zona... se va al Canadá francés. Y conecta exactamente con esa zona de Francia, no con el País Vasco, sino con la zona de Francia. O sea, es una cosa que es como que puedes trazar de forma directa cómo se ha ido moviendo la gente a lo largo de estos últimos 5.000 años. ¿Vale? Y tanto en Europa como en la diáspora pues, reciente, en la época de en las grandes diásporas europeas, ¿no? A América. Lo curioso es cómo un linaje que tiene 5.000 años no se ha movido de su sitio, apenas se ha movido de su sitio. O sea, ¿cómo nos explicamos que un linaje apenas se ha movido de su sitio? No lo encontramos en casi toda la península ibérica, solamente de forma esporádica, o en otras zonas de Europa, no, está ahí, casi no se ha movido. Y lo curioso es que hay sublinajes, aunque esto es más difícil de entender, hay sublinajes dentro de este linaje que solamente están en esta zona franco-cántabra. Es decir, tenemos una datación desde 5.000 años hasta más o menos 1.000 años, en donde solamente vemos esos sublinajes en la zona franco-cántabra. ¿Cómo entiende uno que ese linaje no ha difundido más allá que de las fronteras de la zona esta franco-cántabra? Bueno, y ya está. Me largo rápidamente y yo quería acabar con una cosa muy sencillita, que es ciertos elementos para reflexión. El primero es que todo lo que estoy contando realmente, a pesar de que tiene un enfoque más dirigido a arqueólogos, historiadores, en el fondo tiene unas consecuencias sociales importantes. Tanto si lo veis desde un punto de vista forense, yo estoy muy conectado al mundo forense, pues tanto desde la criminología como la afiliación, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? La importancia que tiene todo esto en la afiliación. El problema social, ¿no? Fijaos que en Estados Unidos uno si tiene un porcentaje determinado africano en su genoma puede acceder a las ayudas sociales. ¿Qué pasa? Que estos gemelos uno tiene ayudas y el otro no, cuando su genoma tiene porcentajes muy similares de componente africano. Y además que tu componente africano no está escrito no tiene por qué estar escrito en tu apariencia física. Entonces hay determinadas acciones sociales que van encaminadas no tienen un sustento biológico, ¿vale? Que la biología es mucho más complicado que todo eso. La geografía no ayuda mucho, porque todos estos que vemos aquí son brasileiros, ¿no? No tiene que ver muchas veces no tiene que ver la geografía con el background genético de cada uno. Pero fijaos que también hay un negocio detrás de todo esto, hay hay compañías que sacan mucho rédito de todo esto, que se dedican a hacer estudios de ancestralidad. La gente quiere recuperar sus raíces y recurren a este tipo de compañías. Y esto se ha extendido al mundo de la biomedicina. Por ejemplo, empresas de nutrigenómica, ¿va? O de lo que queráis. Ahora le ponemos cualquier cosa. Pues fijaos, Inglaterra propuso hace unos años hacer estudios genéticos para saber si un individuo pues, podía recibir asilo político. Vale, un test genético para saber si era somalí. Por favor, no tiene sentido, porque ¿qué es ser somalí? ¿No?
O sea, el DNI no viene escrito en nuestro código genético, no sabemos lo que somos. Somalí, ¿qué es ser somalí? Pues a lo mejor tener un pasaporte somalí, pero no tener una ancestralidad concreta, ¿no? Hay muchos somalíes que son europeos, ¿no? Hay muchos somalíes que son... Entonces no tiene mucho sentido. Pero sin embargo esto surge, cada poco surge este tipo de problemas sociales. Y esto, de hecho, en Suecia acaban de abrirse esta discusión. Después hay cosas, hay mucha palabrería, ¿no? No sé si vosotros sabíais esto. Sabíamos que los tuareg eran vascos, pero no los habitantes de la isla de Pascua. Y me remito a esta última frase que me parece muy ilustrativa, que creo que resume muy bien el concepto de ancestralidad, a pesar de que es tremendamente complejo, que es algo así como: no importa la lengua que nosotros hablemos y el color de nuestra piel, nosotros compartimos ancestros que plantaron arroz en las orillas del Yangtze, que domesticaron caballos en las estepas de Ucrania, que cazaron osos, ¿no?, perezosos en las selvas del norte y Sudamérica, y que trabajaron para construir las grandes pirámides de Khufu. Para mí es uno de los mejores resúmenes de lo que es la ancestralidad de un individuo. Y finalmente, a mí me gustaría agradecer, o por lo menos siempre que tengo la oportunidad lo hago, agradecer pues toda la gente con la que a lo largo de estos años he tenido la ocasión de colaborar, y tanto la gente de aquí de Santiago, la cantidad de gente que ha venido por el laboratorio, gente muy allegada que no es necesariamente del laboratorio de Santiago, pero que han tenido mucho contacto con nosotros, y muchos otros colaboradores que ese etcétera se podía prolongar, se podría salirse de la diapositiva, pero que, pues que todo lo que os he mostrado en el fondo es fruto de toda esta gente que os pongo aquí en esta diapositiva. Y 1 millón de gracias por vuestros minutos extra, y ya está.